Gloria a Dios, puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana. Vamos a compartir unos versículos de la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes o Segunda de Reyes, que decimos habitualmente, en el capítulo 2, la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, en la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 2, 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Este pasaje que lleva por título en algunas de nuestras Biblias que Eliseo sucede a Elías. Ciertamente aquí la palabra nos enseña acerca del comienzo del ministerio del profeta Eliseo y también nos habla del arrebatamiento del profeta Elías. Como nosotros sabemos, Elías fue trasladado, llevado, arrebatado por Dios al cielo, llevado de este mundo a la presencia del Señor, y lo hizo Dios mismo. ¿Sí? Así nos relata la palabra. En el caso de Elías, algunos comentaristas se preguntan por qué Dios dispuso en este profeta que sea el mismo quien lo traslade al cielo. ¿Por qué Dios lo hizo así? La verdad que nadie lo sabe, no lo sabemos. Nos basta con comprender que fue parte de la voluntad de Dios, siempre agradable y perfecta. Algunos dicen que fue un galardón para el profeta Elías. Sin embargo, otros opinan que, Elías fue un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, como dice Santiago capítulo 5, versículo 17. Sin embargo, Elías, como sabemos, tuvo delante de Dios un ministerio extraordinario, pero por sobre todas las cosas fue un hombre que se mantuvo fiel y completamente comprometido con la obra de Dios. Ese fue el profeta Elías. Así que en estos versículos, en estos primeros 6 versículos de Segunda de Reyes, capítulo 2, nosotros podemos encontrar, cuando escudriñamos la palabra, mis amados, ciertas similitudes entre la inminente partida de Elías, llevado a la presencia de Dios por él mismo, y la partida inminente de la iglesia de Cristo por medio del arrebatamiento, tal como nosotros lo esperamos, tal como la palabra nos enseña, tal como lo venimos recordando hace ya algunos días. Y vemos aquí, hermanos, en el versículo 1, que Dios le había revelado a su siervo Elías que él vendría a buscarlo en un torbellino. ¿Sí? La traducción es un viento fuerte, un viento recio, que nos aclara en el capítulo 11 cómo fue el momento en el cual Elías fue llevado al cielo. En el versículo 11, dice: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El original se traduce un carruaje encendido en fuego. Fue eso lo que lo llevó
a la presencia de Dios. Pero también, hermanos, podemos ver aquí de alguna manera la figura de Cristo, ¿sí? Cuando Cristo asciende a los cielos, de la misma manera en presencia de sus discípulos, como dice Hechos capítulo 1, versículo 9, el Señor fue levantado, lo rodeó una nube y la nube le ocultó de los ojos de sus discípulos y fue llevado nuevamente a ocupar su trono, ¿sí? Así nos relata la palabra. Y vemos también, hermanos, la figura de la iglesia siendo arrebatada por el Señor, llevada al cielo en cumplimiento de la promesa de Dios, una vez que, tal como recordábamos, Dios da por terminado el ministerio de la iglesia sobre esta tierra. De alguna manera, Elías es la figura del siervo de la iglesia que termina el ministerio y es llevada a la presencia de Dios. Así que 850 años aproximadamente antes de Cristo, ya nosotros vemos un vislumbre, una sombra, podríamos decir así a través de este pasaje, una sombra de la dispensación de la gracia, ¿sí? Vemos cómo Dios a través de este acto muestra la figura de la dispensación de la gracia, de la dispensación de Dios por medio del Evangelio de Cristo, ya que los cielos estarían abiertos para todos aquellos que creyesen en el Señor, ¿sí? Dios de alguna manera está mostrando la figura de lo que sería su gracia, la labor de la iglesia, la obra de la iglesia y la finalización de la obra de la iglesia, la cual luego sería arrebatada al cielo. Sombra de lo que habría de venir por medio de Cristo en favor de todos nosotros, mis hermanos, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros contemplamos bíblicamente el ministerio de Elías, vemos que Elías tuvo un ministerio poderoso. ¿Amén? Vemos que en Elías se manifestó poderosamente Dios a través de él. Pero por sobre todas las cosas, hermanos queridos, nosotros vemos en Elías una gran comunión con Dios en toda su vida ministerial. Una gran comunión con Dios en toda su vida ministerial aquí en la tierra, al igual que el Señor Jesucristo, el profeta Elías muestra una gran comunión con el cielo, oyendo permanentemente la voz de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios a cada paso. Más allá del camino que Dios le marcara que tenía que seguir, Elías siempre fue obediente en su vida ministerial, siempre tuvo una gran comunión con Dios, una comunión profunda con el Señor. Esto nos muestra la palabra. Ahora, hermanos, la partida de Elías no era un secreto, ¿verdad? Eso lo había revelado su siervo. No era que Dios lo tomaba por sorpresa, ni tomaba por sorpresa al pueblo de Dios. Dios lo había anunciado y era algo que iba a ocurrir pronto. Lo sabía el profeta Elías, lo sabía el profeta Eliseo, lo sabían los profetas, sí, lo sabían los jóvenes de la escuela de profetas. Todo el pueblo de Dios sabía lo que iba a acontecer con Elías. De la misma manera, mis amados hermanos, hoy ninguno de nosotros, como siervos de Dios, puede ignorar que el Señor viene pronto. Dios lo ha revelado, lo revela, lo sigue anunciando a través de la palabra de Dios, de manera que todo el pueblo sepamos, tengamos la convicción, la esperanza de que Él viene por nosotros. Es decir, no es un secreto, será un secreto para el mundo, porque el mundo está distraído, porque el mundo no conoce, no quiere a Jesús, no quiere saber nada, pero no es un secreto para nosotros. Dios lo ha dejado escrito en su palabra, Dios lo revela, Dios lo anuncia por medio del Espíritu Santo. Amén. De la misma manera que como Elías, cada uno de nosotros está preparándose para ese momento. Amén, mis amados. Ahora, la palabra de Dios nos enseña a través del profeta Elías en este momento, cuando él es llevado al Señor, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos caminar? ¿Qué es lo que debemos hacer ante el inminente arrebatamiento del Señor por nosotros? Pero no lo hace hablándonos directamente como iglesia, como lo recordábamos domingos anteriores, sino que Elías nos muestra la esfera personal, la preparación personal del siervo de Dios, la relación personal con Dios antes de su próxima partida al cielo. Y de aquí podemos aprender, de la vida del profeta, de la vida que nos muestra
la palabra de Dios. Habíamos nosotros visto, hermanos queridos, en domingos anteriores, cómo sería el momento en el cual Dios viene a arrebatar su iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decimos un momento glorioso, su iglesia en el aire recibiendo al Señor. También nos mostraba la palabra el compromiso actual que la iglesia tiene mientras el Señor está viviendo en la batalla espiritual que la iglesia está librando junto al Espíritu Santo para detener la manifestación del mal. ¿Se acuerdan que la palabra nos hablaba y nos enseñaba el domingo pasado? Y nos decía la palabra que debíamos tomar toda la armadura de Dios para estar batallando junto al Espíritu Santo, para resistir, es decir, para salir a buscar en el nombre de Jesús a las huestes de maldad y sobre ellas proclamar la victoria con las armas que el Señor nos ha dado, las armas espirituales, y proclamar la victoria de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan? Es decir, seguir viviendo palmo a palmo la gracia de Dios con la cual fuimos coronados a partir de nuestra salvación por Cristo sobre esta tierra. Que podamos vivir junto al Señor todavía antes de que Él venga la manifestación de la gracia. No solamente predicando, sino viviendo a Dios tal cual es Él. En una gracia por la cual conocemos la salvación, pero también conocemos la restauración, la sanidad, el poder de Dios, el cual nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, la gracia de Dios nos abre la puerta a una relación personal con Cristo, y esa gracia todavía está vigente para cada uno de nosotros. Y entre tanto que caminamos en la gracia, hermanos amados, trabajamos junto al Espíritu Santo, proclamando el Evangelio y batallando contra el mal. ¿Amén? Eso es lo que nos hablaba la palabra el domingo pasado. Pero aquí el profeta Elías nos enseña, mis hermanos, acerca de nuestra actitud personal, cómo debemos conducirnos como siervos de Dios en nuestra relación personal con Dios ante la inminente venida del Señor por cada uno de nosotros. Y hay claramente vemos dos planos en la vida de Elías antes de su partida al cielo, hermanos. Su relación con la voz de Dios y su compromiso con la obra de Dios. Esto es lo que vemos en él personalmente. ¿Sí? Su relación con la voz de Dios. Elías estaba completamente familiarizado con la voz de Dios. Quédate aquí, le dice Eliseo, porque Jehová, porque mi Dios me ha enviado. Lo repite 3 veces, versículo 2, versículo 4, versículo 6. ¿Sí? Dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Versículo 4, Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Versículo 6, te ruego que te quedes aquí, le dice Elías, porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Se dan cuenta? Elías estaba por partir. Su próxima partida al cielo era, como dijimos, cuestión de horas, de algunos días. Él lo sabía. Lo sabían los siervos de Dios, lo sabía Eliseo, lo sabían los profetas. Sin embargo, en el último tiempo de su ministerio, de ninguna manera él dijo: bueno, ya está, Dios me viene a buscar. Así que ya está, lo que pude hacer lo hice, y lo que no lo hago, lo hará otro, lo harán los que vienen detrás. ¿Vio? Esos razonamientos humanos que a veces nosotros también tenemos. De ninguna manera Elías tomó esa decisión. Era lo último de su ministerio aquí en la tierra, pero el siervo de Dios seguía escuchando claramente la voz de Dios. En la última parte de su ministerio, Dios le habla y le dice: quiero que vayas a Betel. ¿Y qué hace Elías? Va a Betel. Y en el último momento de su ministerio, el Señor le vuelve a hablar y le vuelve a escuchar la voz de Dios: quiero que vayas a Jericó. ¿Y qué hace Elías? Va a Jericó. Se mueve conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estaba familiarizado con la voz del Señor. Claramente entendía cuál era la voluntad de Dios. Sabía perfectamente lo que él debía hacer para la gloria de Dios, y lo hacía aunque fuera la última parte de su ministerio aquí en la tierra, mis hermanos.
Este es el fruto de un varón que sirve a Dios en el Espíritu. Su comunión con Dios sigue siendo tan profunda como al principio. Esto nos muestra la palabra. Tan profunda era su comunión como cuando se fue a presentar delante del rey Acab. Le quedaban horas sobre esta tierra, pero él seguía oyendo la voz de Dios. De ninguna manera dejó de lado y dice, bueno, ya está, yo ya hice todo aquí, todo lo que podía hacer lo hice. Elías continúa su profunda comunión con el cielo. Sirve a Dios todo lo que puede y se encamina solícitamente hacia donde Dios lo guía. Mis hermanos, ¿se dan cuenta? Y vemos que hasta el último momento de su ministerio aquí en la tierra, él sigue comprometido con la obra de Dios. ¿Qué significa esto? Que seguía comprometido con lo que Dios le había encomendado. Esto significa. Ahí entramos en el segundo plano, el compromiso de Elías con la obra de Dios. La palabra nos dice que el Señor le envía y Elías se encuentra con los hijos de los profetas, es decir, con los discípulos de los profetas allí en Betel y también en Jericó, ¿sí? Que estaban en la escuela de profetas. Creo que la escuela de profetas a veces pensamos que era una escuela donde uno aprendía a profetizar. No es así. Eran jóvenes judíos, devotos, consagrados, a quienes sus maestros les enseñaban las verdades de la ley, de la palabra, les enseñaban acerca de la oración, de la comunión con Dios, los enriquecían en la vida espiritual. Eso era la escuela de profetas en el Antiguo Testamento. Así que Dios le envía, el Señor le envía y Elías va allí, visita a aquellos jóvenes, se ocupa de ellos. Nosotros no sabemos de qué manera Elías le ministró, de qué manera, no sabemos, pero él fue por mandato del Señor, ¿sí? Siguiendo el mandato de Dios de ocuparse fielmente de la obra, todavía en Betel, todavía en Jericó, conforme Dios se lo había marcado, mis hermanos. Es importante esto. Nosotros sabemos como iglesia qué es lo que el Señor nos ha encomendado, como recién recordábamos, ¿sí? Sabemos como iglesia que el Señor no oculta su próxima venida. Él viene pronto. Debemos seguir predicando, debemos, como decíamos recién, seguir preparándonos, edificando la iglesia, edificando la esposa del Cordero para entrar allí en las bodas. Pero Elías nos muestra acerca de lo que debemos hacer, como dijimos, en la esfera personal, nuestra relación íntima con Dios, personal, en nuestra vida de servicio. Mis hermanos, ¿sí? Lo que corresponde a cada uno de nosotros conforme a lo que hemos recibido de Dios, conforme a la tarea que Dios nos ha encomendado, sea mucho o sea poco, ¿sí? Sea predicar, sea cantar, sea abrir una puerta, sea servir un vaso de agua. Elías nos enseña que de ninguna manera él estuvo dispuesto a desatender lo que Dios le había encomendado porque estaba cansado, o porque estaba harto, o porque ya se iba, o porque no estaba de acuerdo como las cosas se estaban llevando. ¿Veo qué diferencia que tiene con nosotros el profeta Elías? Elías marca claramente lo que significa servir a Dios de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Elías nos enseña, hermanos, como decíamos, de alguna manera nos muestra lo que corresponde a cada uno de nosotros en el servicio a Dios. La esfera personal del servicio, Dios y yo, lo que el Señor me recomendó y yo. ¿De qué manera voy a responder? Son mis últimos días, me queda poco en el ministerio, habrá pensado Elías. Sin embargo, la voz de Dios retumbaba en él. La voz de Dios era escuchada claramente por él. Sus actos estaban en relación con la voluntad de Dios. Él caminaba y se encaminaba hacia donde Dios le decía que debía encaminarse, mis amados. Esto nos muestra Elías. La esfera personal del servicio, lo que debemos hacer, lo que debemos guardar personalmente, en qué debemos ocuparnos mientras el Señor viene, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Conforme al don que Dios nos ha dado, conforme al llamado que tenemos. ¿Qué es lo que hacía Elías? Un servicio de excelencia delante de Dios. Profundidad espiritual. Escuchaba la voz del Señor. Así se manejaba este varón.
aun cuando él sabía que próximamente el Señor lo venía a buscar. De la misma manera, mis amados, necesitamos procurar, tal como Elías, una profunda comunión con el cielo, mantenerla viva como la mantuvo el profeta. En ningún momento se apartó, en ningún momento se relajó, como decimos ahora. Se volvió a descansar porque ya hice todo. Seguía con la carga de la obra, solícito en cumplir lo que Dios le encomendaba. Es decir, lo primero que necesitamos hacer, aun cuando sabemos que Dios viene pronto y que tenemos mucha tarea por delante, es, como Elías, procurar oír claramente la voz de Dios. Estar familiarizados con la voz de Dios. ¿Sí? Y esto habla de relación personal de Elías como hombre y como siervo. Como hijo de Dios, como siervo de Dios. Una relación personal, profunda. ¿Sí? Familiarizado con la voz del Señor. Necesitamos hacerlo también nosotros cada día, estar familiarizados con la voz del Señor para entender su voluntad conforme a lo que Él ha puesto en nuestras manos y continuar, mis amados, cada uno de nosotros con un compromiso real, sincero, con la obra que Dios nos ha encomendado. Nos acordamos de Elías, nos acordamos del apóstol Pedro, el mismo corazón, la misma profundidad espiritual, la misma familiaridad con la voz del Señor, el mismo compromiso con la obra. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ya lo hemos mencionado, pero vale la pena traerlo nuevamente a la memoria a través de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:13. Pero tengo por justo, dice el apóstol en su carta, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como Elías, ¿sí? Sabiendo que en breve debía dejar esta tierra. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia después de mi partida, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Un siervo familiarizado con la voz de Dios, comprometido con la obra. No estaba pensando en él, estaba pensando en la obra de Dios. ¿Sí? Yo voy a procurar que después que yo no esté, ¿sí? Usted sabe el corazón de Elías, momentos antes de ser arrebatado por el Señor, lo mira a Eliseo y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme, ¿sí? Pídeme lo que quieras, versículo 9. Pídeme lo que quieras que haga por ti. Siendo preocupado por la obra, preocupado por las almas, por las vidas. Este era Elías. Lo mismo que el apóstol Pedro. Porque es el Espíritu Santo el que despierta la carga en nosotros, mis amados. ¿Estamos en comunión con Dios? Claro que sí. Pero el Espíritu es el que despierta la carga en nosotros por mantener viva no solamente la voz de Dios en nuestro corazón, sino mantener viva en nosotros la tarea que Él nos ha encomendado. Esta era la conducta de Elías. ¿Sabe qué, mi amado? Vino el Señor por el profeta Elías, que lo encontró velando. Vino el Señor por Pedro, como ya se lo había declarado, y lo encontró velando, vigilando, atendiendo las cosas espirituales. Vino el Señor por Elías, su siervo, lo encontró velando, atendiendo diligentemente su vida espiritual, atendiendo diligentemente la obra que Él había puesto en sus manos. Y ambos cumplieron la palabra de Dios. Aunque no la pudieron leer como la leemos nosotros, pero ambos cumplieron la palabra de Dios que dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Se acuerdan de esa palabra? Mateo capítulo 24. Vamos a leerla. Mira qué hermoso. Gloria a Jesús. Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente,
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Estos son los siervos que viene a buscar el Señor. Aquellos cuyo corazón hasta el último momento de su ministerio estuvo familiarizado con la palabra y atendiendo la obra que Dios le había encomendado. El apóstol Pedro, todos los apóstoles, como nos muestra la palabra, y también especialmente su siervo Elías, familiarizado con la voz de Dios, comprometido con la obra del Señor. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga le encuentre cumpliendo responsablemente con su deber. Responsablemente con su deber, esto nos dice la palabra en otras versiones. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre cumpliendo responsablemente con lo que Dios le ha encomendado. Amén. Aleluya. El Señor nos ayuda, hermanos, porque Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Vamos a orar sobre esta palabra. Gloria a Jesús. Amado Dios, te